Arratsaldeon danori, eskerrik asko, aukera hau eduketxeagatik, eta, bueno, ia denon artean zeo zer ikasten dugun, batez ere neu. Bueno, a ver, esta fotografía tiene más de 100 años. Es una fotografía que se hizo teóricamente en la Galerna, que costó la vida a más de 100 personas, a 130 en el País Vasco y a 118 creo que fueron en Bermeo. Se ve en la parte baja, en esa parte de abajo, aunque se ve mal, una chalupa, y se ve una ola, que es una ola que está muy alejada de los estándares que tenemos normalmente como una ola normal y corriente, ¿no?, que esperamos que se produzca en la costa. Entonces se ve como una especie de volcán, y ese volcán, bueno, pues se ve qué grande puede llegar a ser al lado de unos marineros de una chalupa que puede tener 8 metros. Entonces, bueno, ¿cómo se produce el oleaje? Pues es tan sencillo que bueno, que me da un poco vergüenza decirlo, pero es el oleaje es el viento el que produce el oleaje. Está tan claro. Y es tan sencillo, prácticamente todo el oleaje que conocemos está producido por viento. Entonces, el viento lo que traslada es una parte de la energía de ese viento a la superficie del agua. Y lo que no hace es trasladar agua, si traslada un poquitín en horizontal. Lo que hace es le da energía, y esa energía se convierte en un movimiento ondulatorio. Es decir, las gotas de agua no se mueven horizontalmente, se mueven para arriba y para abajo, en alta mar. Y lo que hacen es, con ese movimiento ondulatorio hacia arriba y hacia abajo, lo que hacen es se van desplazando, pero se desplazan a cientos y a miles de kilómetros, esas ondas de energía. O sea, que es la energía la que se transmite. Ha pasado del viento a la superficie del agua, y de la superficie del agua se transmite hasta donde toque. Entonces, en la zona cercana a donde hay viento, la distancia entre ola y ola es muy cortita, es muy pequeñita. La podemos medir en tantos metros, o la podemos medir de una forma de cuánto tardan 2 olas consecutivas en pasar. A eso se llama periodo. Entonces, cuando estamos hablando de un periodo entre ola y ola de 4, 6, 7, 8 segundos, estamos hablando de mar de viento. Eso significa que el oleaje se ha formado muy cerca nuestro. Prácticamente el viento ha estado encima nuestro o muy cerquita y ha provocado un oleaje. Es un oleaje que, aunque tenga mucha altura, es muy poco energético, y es un oleaje que es muy dificultoso para los barcos muy pequeñitos, porque están continuamente cabeceando para arriba y para abajo. Nada más bajar ya están chocando con la próxima para volver a subir, ¿no? Sin embargo, para un barco grande no se entera de ese tipo de olas. Entonces, a medida que va soplando el viento más y más y más fuerte, y durante más periodo, lo que se llama fetch, al final, claro, lo que hace es mete tanta energía en el agua que lo que se producen son unas ondas que tienen mucha más energía y atraviesan muchísimo más zona. Eso se llama mar de viento, mar de leva, mar de fondo. Entonces, ese tipo de olas entre cresta y cresta, o entre seno y seno, lo que hay es muchísima distancia. Podemos hablar de centenares de metros incluso, hasta 20 y tantos segundos, 24 segundos hemos llegado a medir entre ola y ola, que es una auténtica barbaridad. Y tienen una característica ese tipo de oleaje, es que es muy, muy energético. Traen muchísima energía, ese tipo de olas. En la segunda fotografía, ahí se ven las olas, en esta de aquí, se ven las olas, que es más un tipo de mar de fondo. En aquella es un tipo más de mar de viento, están mucho más cercanas unas crestas de otras. Entonces, lo siento porque lo tenía aquí, pero no he podido meterlo en este ordenador y tengo que salir para daros otro. Vamos a ver, un momento. Quería... Ahí va. Aquí. Os voy a poner un trozo de vídeo, un trocito de vídeo. Pensar, elegir un punto en este vídeo, elegir un punto, que sois un punto en la superficie del mar y que sois una boya que estáis midiendo.
¿eh? Es un vídeo normal y corriente, ¿eh? De uno de los primeros que he encontrado con nombre y apellidos, ¿eh? Entonces, aquí, si pensáis que sois un punto en el mar y que sois una boya, pensar lo que mediríais vosotros y lo que mediría otra boya que estuviese solo a unas decenas de metros de vosotros. ¿Creéis que medirían lo mismo? ¿Que dos boyas que estén situadas 10 metros una al lado de otra estaría midiendo lo mismo? Clarísimamente no. Veis que es totalmente, pues no totalmente, pero que es un poco anacrónico, que es un poco, cada sitio es un poco diferente del otro, ¿no? Esto voy a quitar ya, vale. Vamos a ver. Bueno, pues eso mismo es lo que pasa en las boyas que tenemos, que están midiendo, y claro, si las pusiésemos 100 metros más allí, medirían diferente. No nos vale decir cualquier valor vale, no, tenemos que buscar medidas que sean representativas de las mediciones que estemos haciendo para que todos estemos hablando de lo mismo. Estos son una serie de datos que sacamos en el CLAUS. En la ciclogénesis explosiva del CLAUS que tuvimos en el 2009, en enero del 2009. Llegamos, cada uno de esos puntitos que hay en esa línea es un segundo. Y en ese segundo, ¿cómo ha medido la boya la altitud del oleaje? Si veis, hay un momento en el que entre la parte del seno, la parte más baja de esa ola, esta parte que tenemos aquí, y esta parte de que hay aquí, llegamos a medir 28,8 metros. 28,8 metros es casi un piso, es una casa de 10 pisos. Imaginar menuda pared, la que os podéis encontrar cuando estáis ahí al lado en la boya, y veis 10 metros, una casa de 10 pisos que os viene hacia vosotros. Bueno, pero si os dais cuenta y lo medimos en vez de desde el seno a la parte de la cresta, al revés, de la cresta a la parte de abajo, hubiésemos medido un valor totalmente diferente. No sé si os estáis dando cuenta que, vamos a ver aquí, que si medimos, en vez de desde aquí hasta aquí, medimos desde aquí hasta aquí, no sé si se ve, ahí sería muchísimo menos que 28,8 metros. Entonces, bueno, lo que está clarísimo es que la máxima ola que medimos en un periodo no es representativa, porque si tuviésemos una boya a 10 metros, a 50 metros de ese punto, hubiese medido otro valor diferente, con lo cual no es un valor que tengamos que darle importancia de la máxima ola. ¿Qué hacemos entonces para jugar con algo que sea representativo? Pues aquí, hace ya bastantes años, este señor, que era un oceanógrafo, Walter Munk, hizo una definición que es casi perfecta. Y voy a leer despacio la definición para que la entendamos todos y que quede las partes de la definición que tienen su cosilla. Altura significante es la altura que representa la altura de las olas que un observador experimentado apreciaría a simple vista en el punto de medida, no desde la costa. Es decir, lo que está diciendo es, la altura significante la define como la del gran capitán que lleva muchos años en la mar, que tiene muchísima experiencia desde el barco para decir, hoy hay olas de 7 metros. Y esa es la altura significante. Y a su vez, esa altura significante se corresponde muchísimo con aproximadamente la altura media del tercio de olas más altas. Es decir, si de toda esa serie anterior que hemos visto ahí, de todas esas olas de una hora, cogemos solamente de todas el tercio más grande y hacemos la media, es la altura significante. Y se corresponde encima con lo que te diría cualquier especialista en la materia, cualquier capitán, cualquier persona con muchísima experiencia te diría de lo que ocurre. Con lo cual, las series antiguas y las nuevas, porque las boyas de medición
son totalmente nuevas, los sistemas de medición de boyas llevan unas poquitas decenas de años en funcionamiento, no hay series antiguas de boyas, eso es algo totalmente nuevo, pero sí hay muchas series antiguas de lo que son de los cuadernos de bitácora, con lo cual se pueden hacer series más largas en la actualidad gracias a lo que descubrió. Y dos boyas puestas, una a 10, a 100, a 1 kilómetro una de otra, esas sí prácticamente medirían la misma altura significante en una situación de estas. Con lo cual ya tenemos la variable que es representativa de una situación de estas. Muy bien, tiramos para adelante. Con eso, aquí, esta es en la web de Euskalmet, ¿no? Y están en tiempo real, cada hora actualizamos los datos. Y aquí veis un paquete de información en la parte alta, este paquete, que tiene que ver con alturas, este que tiene que ver con periodos, este que tiene que ver con de dónde viene el oleaje, qué dirección está trayendo el oleaje. Bueno, en este hemos puesto en rojo la significante, en verde la mar de fondo. Ay, se me ha desaparecido. Bueno, esta línea verde que no sé si la veis, es la mar de fondo, qué altura hay de oleaje que viene del fondo, y en azul, la que está justo debajo, la mar de viento. Porque en la realidad no ocurre que hay una mar y solo hay una mar y todas las olas son perfectas y todas son preciosas. No, no existe una ola igual a otra y encima una misma ola a lo largo de su cresta es totalmente diferente. Con lo cual, bueno, pues al final, tenemos aquí algo que nos está informando aproximadamente de qué características tiene ese oleaje, pero no solo a nivel de alturas. Y aquí, por cierto, en esas crucecitas que hay aquí arriba, está en la altura máxima, esa 28 o ese 29 que habíamos visto antes. Bueno, lo mismo haríamos para el periodo, es decir, cuántos segundos tarda entre ola y ola. Entonces, cuanto más periodo tenga, más energético es. Y aquí hacemos lo mismo con las direcciones. Ya tenemos una idea de dónde viene este tipo de olas, de dónde vienen este tipo de olas, qué características tienen, qué alturas tienen, y nos podemos hacer una idea de qué características tiene el oleaje que tenemos hoy en ese día, en esa zona. Pero con eso tenemos ya todo. Bueno, aquí están las definiciones. Con eso tenemos todo. Pues como veremos, no. Nos falta muchísimas más cosas, que es un poco a lo que voy. Y vamos ahora a lo que hemos tenido este invierno. Este invierno, un invierno que ya lo sabéis todos, y porque además que muchos sabéis de aquí, ¿no?, de Donosti, ha sido totalmente excepcional. Totalmente excepcional. Entonces, hemos dibujado aquí, yo supongo que, no sé si lo veréis porque encima está un poco oscuro, pero imaginaros, si no lo veis. Aquí abajo está desde el 1 de enero hasta el 8 de marzo. Dibujó aquí, en esta parte de aquí abajo, del 1 de enero al 8 de marzo. Y aquí arriba hemos puesto desde 0 kilovatios por metro hasta 55.000 kilovatios por metro. Para que nos hagamos una idea, un kilovatio es un radiador que ponemos en casa, un eléctrico de esos que enchufamos, 1.000 o 2.000, 2 kilovatios puede tener, o 1 kilovatio, un radiador de esos. Muy bien. Bueno, pues cada metro de oleaje, en el momento más cumbre que tuvo, que fue el día 6-7 de enero, llegaron a, podríamos haber puesto 50, o sea, nos hubiese dado energía, si hubiésemos podido extraer la energía que tenía el mar, para alimentar 55 radiadores, uno detrás de otro, por cada metro de mar. Para que os hagáis una idea de la cantidad de energía que traía ese día el mar en el momento pico, en el momento de máxima energía. Claro, pero el oleaje viene en una determinada dirección y esa dirección no tiene por qué ser siempre perpendicular a la costa. Con lo cual, hemos dibujado aquí en negro, está dibujado la energía que traía el oleaje y en morado la energía que tenía el oleaje si le giramos y le refractamos hacia la costa, que ahí pierde energía. Bueno, primera sorpresa. El mayor temporal de todos, 7 de febrero, no dimos una alarma roja. Fue un temporal impresionante,
pero no dimos alarma roja. O sea, el que más energía trajo, no dimos una alarma roja. Es más, el segundo casi sí. El tercero tampoco. El cuarto tampoco. Y damos una alarma roja en el quinto. De todos, el quinto que menos potencia tenía, en ese sí dimos una alarma roja. Hombre, ya nos está diciendo aquí que hay algo raro. O sea, en unos sitios sí damos, en otros sitios no damos. Vamos a pasar, en vez de con potencias, vamos a girarlo y vamos a mirar con alturas de oleaje, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, nos ponemos en la boya de Donostia que tenemos ahí en alta mar, a unos 500 metros de profundidad, y este es el mismo dibujo que hemos visto antes, desde el 1 de enero hasta el 8 de marzo, y hemos puesto ahí en morado la altura significante del oleaje. Miramos y decimos, ¿cuál es el más grande? El que tuvimos el 7 de enero. 6 de enero, 7 de enero. Bueno, ¿cuál es el siguiente más grande? El que tuvimos el 4 de marzo. El 3-4 de marzo. ¿Cuál es el siguiente? El del 9 de febrero. Y llegamos al quinto, sexto, el del 2 de febrero. Que es el más espectacular que hubo aquí. En otros sitios no, pero aquí sí. Bueno, hay una cosa clara. La altura del oleaje no es, como se dice, no es definitivo, no es, no me sale, para que al final sea lo que provoque todas las problemáticas. Hay más cosas que el oleaje. Vamos a ir viendo qué cosas son esas. Bueno, con estos números hemos puesto cuándo dimos los avisos, las alertas. Las alertas naranjas y las alarmas rojas. Las alarmas rojas son el 4 y el 9, y el resto son alertas naranjas. Os dais cuenta que no tiene mucho que ver, aparentemente, solo con la altura. Tienen que ver con más cosas. Bueno, vamos a ver qué cosas son esas y cómo funcionan. Aquí hemos pintado los periodos en los que estuvimos en amarillo, en todo este periodo, de 2 meses y pocos días, en naranja, en cada uno de esos temporales que avisamos como naranjas, y en rojos, que solamente son el 4 y el 9. Unas poquitas horas del 4, unas poquitas horas del 9. Bueno, entonces, por si acaso me dejo algo, lo voy a echar un vistazo. Vale. Bueno, y ahora voy a complicar este dibujo con mucho más, y tengo el miedo de que no lo veáis, porque no sé si se va a ver bien. Bueno, vamos a ir poco a poco para desgranar esto. Aquí abajo está puesto las mismas fechas desde el 1 hasta el 8 de marzo, y aquí, en esta parte de aquí arriba, están puestos los periodos. El periodo de pico. ¿Qué significa el periodo de pico? Entre las olas más energéticas de todas las que hubo, coger el periodo, seleccionar las más energéticas de todas y ver qué distancia había entre esos picos, o lo que es dicho de otra forma, cuánto tardaba una ola en pasar por el mismo sitio que la anterior. Con lo cual, al final, le estamos midiendo en segundos. Cuanto más grande sea ese periodo, cuanto más tarde una ola con la siguiente, mucha más energía nos va a traer. Y entonces vemos que aquí abajo el pico con diferencia más grande también lo tuvo el del 7 de enero. No solo las alturas más grandes, no solo la energía más grande, sino también el periodo pico más grande de todo el periodo. Y que la siguiente es prácticamente la del 8 de febrero, seguida por la del 3-4 de marzo, que esa sí fue roja, la última. Entonces, bueno, con esto tampoco nos explicamos el tema de los daños que se produjeron. Hay que meter más conceptos para poder explicar ese tema. Y aquí arriba tenemos una serie que supongo que veis, es
imaginaros, sube, baja, sube, baja, sube, baja, es continuamente, esto es la marea. Esto es un sensor que tienen entre Aranzadi y Diputación de Guipúzcoa, lo tienen en Pasaia, en Dondeasti. Y ahí tienen un sensor, que está midiendo minuto a minuto qué altura tiene la lámina de agua allí en la bahía de Pasaia dentro. Entonces, lo que sí vemos se ve muy rápidamente es esta parte se corresponde con las mareas bajas, y esta parte se corresponde con las mareas altas, esta parte de aquí arriba. Y mientras tanto se está subiendo y bajando la marea, continuamente se ve el gráfico, ¿no? Se entiende, ¿no? Bien. Entonces, si mirásemos solo la marea astronómica, la que produce la atracción de las masas de mar, tierra, luna y sol, solamente el tema gravitatorio, pues esto al final, bueno, nos daría un determinado tipo de curva, que sería muy redondo, en el que nos dice, aquí hay mareas muertas en esta zona, aquí hay mareas un poco más vivas, aquí hay mareas muy vivas, aquí hay mareas muertas de nuevo, y bueno, pues van pasando las mareas muertas y las mareas vivas, ¿vale? Pero si sobreponemos a esto solo la marea astronómica, nos damos cuenta, quitándole la parte a esa marea de la presión atmosférica, porque el día que hay anticiclón, eso pesa más, y al pesar más, aplasta y baja la marea, y entonces hay menos marea alta, y en los días que hay hay borrasca profunda en nuestra cercanía, como pesa poco la atmósfera, sube la marea, quitándole esa parte meteorológica de presión, bueno, nos sale un residuo, que es este de aquí abajo, y este residuo puede llegar a tener más o menos 1 metro. O sea, sobre las mareas todavía puede subir 1 metro más y bajar 1 metro más. Claro, si estamos en una situación en la que tenemos una marea muy viva, estamos en esta zona, tenemos una marea, como veis, estamos en una época de mareas muy vivas. Coincide encima con un temporal, con oleajes, bueno, importantes. Estamos hablando de 8 metros de altura de significante, y además periodos de centillos, de 20 segundos, o sea que es un periodo ya importante, pico. Y, bueno, tenemos absolutamente todos ya los ingredientes para que la ola que venga encuentre que prácticamente tiene la ciudad o las infraestructuras de las ciudades de la costa, las tiene encima. Si el mar estuviese 20 metros por debajo de donde está ahora, no nos haría absolutamente ni un solo daño en el mar. Haría allí, movería las piedras, pegaría contra los acantilados, contra la arena, no nos haría absolutamente nada. Pero como tendremos las infraestructuras costeras metidas en el mar, en marea alta especialmente, claro, a nada que sube un poco más, nos machaca. Y son los momentos en los que somos muy sensibles a los daños, que es detrás de lo que intentamos andar. Por eso, aquí, en todos estos no dimos una situación de alarma roja, y solamente dimos en 2 situaciones, el 2 de febrero y el 4 de marzo. Porque había mareas muy vivas. Y en esta última, además, había una variable más que se medía, que era que la costa ya había sufrido los efectos de anteriores temporales, con lo cual estábamos en una situación más desprotegida todavía. Bueno, pero claro, empezando a mirar, empiezan a salir, cuantas más cosas mides, más cosas empiezan a salir. Y supongo que conocéis cuál es el puente de Beovia, el puente internacional de Beovia, vale. Pues ahí hay una estación en la que hemos estado midiendo cada 10 segundos el nivel del río en zona mareal. Y esa es la gráfica de aquí arriba, del día 1, 2, 3 y 4 de marzo, cada 10 segundos,
y, bueno, va subiendo y bajando la marea, y lo que nos damos cuenta, haciendo una ampliación del día 3 y del día 4 de marzo, es que el día 4 de marzo, en vez de salir una línea totalmente limpia, que es lo que suele salir cada vez que tenemos una situación mareal en esa zona, nos sale una zona llena de puntas. Puntas de, bueno, ¿qué significa esto? Que una ola, que ha pasado el Cabo Higuer, que estaba yendo hacia Iparralde, hacia la zona de la costa. Cuando pasa el Cabo Higuer, se desvía hacia el suroeste casi. Va se abre por toda la bahía, ¿no? Una vez de que se ha abierto, vuelve a encontrar una zona cerrada que es el paso, que está allí frente al puerto. Pasa ese paso, vuelve a abrirse la bahía. Sigue la ola, sigue funcionando, va aguas arriba por todo el estuario, llega allí arriba a la zona del puerto y todavía tiene potencia suficiente para notarse. Si ahí se nota, claro, empiezan a notarse también en otros sitios. O sea, que hay situaciones en las que el oleaje llega a Martutene, cosa que nunca lo habíamos tenido en cuenta. El oleaje puede llegar a zonas como centenares de metros hacia el interior de Baquio o de otros estuarios. Y, claro, eso depende del calado de cada momento, de cuánto cubre en ese tramo de río, de estuario final, y depende de qué caudal lleven en ese momento los ríos. Y es una nueva variable a la que vamos a tener que tener en cuenta en un futuro. Entonces, cuanto más sabes, más te das cuenta que sabes menos y más te das cuenta de que hay que tener información para poder saber, porque si no, nunca llegaríamos a tener, bueno, a poder decidir cuándo dar algo o cuándo no darlo. Entonces, por eso he puesto esta última foto. Esta es la boya que por efecto de alguien que simplemente quiso, bueno, pues ahorrarse un poco de un arte de pesca, nos la desfondeó. Y apareció, bueno, pues nos cortó el cable, sí, con un hacha cortado el cable. Sí, cortó el cable. Y entonces, claro, es importantísimo para saber y para poder actuar correctamente y decidir correctamente tener datos. Y por eso pongo al final esta para poder, para que sepáis la importancia que tiene tener datos en un futuro para todo esto. El que no mide no sabe, está clarísimo. Bueno, si tenéis cualquier pregunta o... ¿Alguna pregunta tenéis que hacer? Pues, gracias. ¿Perdón? No he entendido lo de la energía, que me ha parecido tan asombroso. Que cuando el periodo sea mayor, la energía es mucho mayor. Es mucho mayor. Mira, es muy... Si hay muchas olas muy altas y muy rápidas, la energía que se desarrolla es la mayor. No, es muy fácil. Tú imagínate que esto es un dique. Entonces, en un dique, imagínate que viene el oleaje así. Si nosotros tenemos una olita que es así, tiene un periodo corto, una olita que es así, cuando choca contra esto, al final, ¿qué cantidad de agua va a pasar por aquí? Pues un triangulito muy pequeñito que no hace nada. Ahora imagínate que en vez de ese triangulito así de pequeño, es una ola que va hasta aquí, con la misma altura que la otra, pero hasta aquí. Claro, cuando llegue aquí, ¿qué cantidad de agua va a hacer pegar contra esto? Claro, estamos hablando de una cantidad, y encima llevan más velocidad, encima es que es todo, es todo. Pues gracias por la intervención. Gracias a vosotros.